La nieve caía como si el cielo quisiera borrar el mundo entero, cuando alguien golpeó la puerta del chalet de Valentina Mendoza. No era el timbre, eran golpes suaves, insistentes, como si quien llamaba no tuviera fuerzas, pero sí urgencia. Al abrir, vio a una niña, pequeña, apenas 5 años, cabello rubio recogido en 2 coletas torcidas, un abrigo beige empapado y una mochila verde sujeta contra el pecho. Tiritaba, los labios morados, los ojos enormes. «Señora, mi padre no despierta». El corazón de Valentina se detuvo. Por un segundo, solo escuchó el viento. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Valentina no preguntó nada. Solo tomó el abrigo negro del perchero y siguió a la niña bajo la nieve. Cada paso crujía como un eco del miedo. El jardín era un mar blanco. Las luces navideñas del vecindario parecían burlarse de su soledad. La casa de la niña estaba a unos metros, más pequeña, con las contraventanas verdes cubiertas de escarcha, la puerta entreabierta. Dentro, un olor a sopa fría, a vida sencilla. Subieron las escaleras. En el dormitorio, un hombre yacía de lado sobre la cama, pálido, inmóvil. Tenía barba de días, las manos sueltas, un jersey gris arrugado. Valentina tocó su cuello. Pulso débil. Vivo. Marcó el 112 con los dedos temblorosos. Mientras esperaba la ambulancia, miró a la niña. «¿Cómo te llamas?» «Lucía», susurró. «Lucía Ruiz. Tu papá va a estar bien, ¿de acuerdo?» Ella asintió sin llorar. Tenía los ojos de quien ya ha entendido demasiado del mundo. Cuando los paramédicos entraron, el reloj marcaba las 7:30. Diagnóstico rápido. Hipoglucemia severa. Uno de ellos comentó que, de no haber llegado a tiempo, habría sido tarde. La ambulancia se llevó al hombre y el sonido de la sirena se perdió entre los copos. Valentina se quedó con la niña frente al porche. La pequeña seguía temblando. El abrigo beige le quedaba grande. Valentina se lo quitó y le puso el suyo. «Ven conmigo», dijo. No sabía qué iba a hacer después, pero sabía que no podía dejarla sola. Su casa estaba a oscuras, elegante y silenciosa como un museo. Lucía entró despacio, mirando los techos altos, los muebles perfectos, la chimenea encendida sin calor humano. Valentina no recordaba la última vez que alguien había cruzado esa puerta. Le dio una manta suave, preparó chocolate caliente, lo único que sabía hacer sin estropearlo, y se lo ofreció. Lucía bebía con cuidado, observando el fuego. «¿Mi papá se va a morir?», preguntó de pronto. Valentina tragó saliva. «No, cariño, los médicos son muy buenos. Él es fuerte, volverá pronto». Lucía bajó la mirada, abrazó la taza. «Gracias por ayudarlo». Aquellas palabras tan simples le atravesaron el pecho. Nadie se las había dicho en años. Por primera vez, Valentina sintió el peso de su propia casa. Las paredes cubiertas de arte, el suelo impecable, todo olía a éxito y a vacío. Lucía miró alrededor. «¿Por qué no tienes árbol de Navidad?» Valentina sonrió con torpeza. «No me gusta la Navidad». «¿Por qué?» «Porque, a veces cuando creces, dejas de creer en las cosas bonitas». Lucía la miró con una seriedad inesperada. «Entonces es que te olvidaste». Valentina se quedó sin palabras. «Te olvidaste». La frase retumbó en su mente más que cualquier crítica o elogio que hubiera recibido en la junta directiva. El reloj del salón marcó las 10. Afuera, la tormenta arreciaba. En la televisión, una película navideña sonaba sin que nadie la mirara. Lucía se acurrucó en el sofá y se durmió con la manta hasta la barbilla. Valentina la observó. Las mejillas rosadas, las pestañas húmedas, los dedos diminutos aferrados al borde de la tela. En ese silencio, comprendió algo. No había trabajado toda su vida para llegar aquí, a una casa vacía en Nochebuena. Había construido un imperio, sí, pero se había quedado sin alma.
A las 11 sonó el teléfono. Era el hospital. El hombre, David Ruiz, 38 años, viudo, estaba estable. Diabetes, dijeron, que podría recuperarse por completo. Valentina respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y culpa, como si la vida le estuviera devolviendo algo que no sabía que había perdido. Miró a Lucía, dormida en el sofá, y se prometió a sí misma que al día siguiente la llevaría a ver a su padre. La chimenea chispeó. Valentina se sirvió una copa de vino que no probó. Caminó por el salón, deteniéndose frente al gran ventanal. La nieve seguía cayendo. Por primera vez en muchos años, la miró de verdad. No era fría ni vacía. Era pura. Era comienzo. Sus pensamientos fueron hacia su propio padre, muerto hacía una década, hacia su madre olvidada en una residencia, hacia todo lo que había dejado atrás creyendo que el éxito era suficiente. Una niña desconocida había tocado su puerta, y sin saberlo, había tocado también su corazón. Cuando el reloj marcó la medianoche, Valentina apagó las luces y se sentó junto a Lucía, en el suelo, con la cabeza apoyada en el sofá. Por primera vez en años, sonrió sin motivo. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, algo empezaba a despertar. Si esta historia te está gustando, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame si alguna vez un encuentro inesperado cambió también tu vida. Nos vemos en la próxima parte. El amanecer cubrió Madrid con una luz blanca, casi sagrada. Valentina despertó sobresaltada en el sofá. La chimenea apagada, el silencio intacto. Por un instante no supo dónde estaba. Luego vio a Lucía, aún dormida bajo la manta, el cabello desordenado y una de las coletas sueltas sobre la mejilla. Aquella imagen le provocó algo extraño, una ternura antigua, como un recuerdo que no sabía que tenía. Se levantó despacio y fue a la cocina. No había nada que un niño quisiera comer. Café, vino, galletas importadas y yogures caducados. Encontró pan y lo tostó, quemándolo un poco. Cuando el olor se extendió por la casa, la niña se despertó. ¿Dónde está mi papá?, preguntó, frotándose los ojos. En el hospital, cariño. Hoy iremos a verlo, respondió Valentina, sirviendo el pan en un plato de porcelana que jamás había usado. Lucía comió en silencio. Cada bocado parecía un esfuerzo. La casa seguía siendo enorme, fría, un museo con aroma a soledad. Valentina la miraba a través de los ojos de la niña. Los muebles de diseño, el reloj dorado, los cuadros sin historia. Todo parecía innecesario. ¿Tú vives aquí sola?, preguntó Lucía con la boca llena. Sí. Valentina intentó sonreír. Me gusta la tranquilidad. Mi papá dice que la tranquilidad es buena, pero que el silencio da miedo. Valentina la miró un instante. No supo qué contestar. Porque sí, el silencio en su casa ya no era paz, era eco. A media mañana, el hospital llamó. David seguía estable, podían visitarlo. Mientras Lucía se vestía con ropa que le quedaba enorme, una sudadera gris de Valentina y unos calcetines doblados hasta el tobillo. La CEO observó su reflejo en el espejo del pasillo. Parecía otra persona, sin maquillaje, sin tacones, con el cabello recogido y los ojos cansados. Y sin embargo, por primera vez en años, no se sintió vacía. Salieron. El aire olía a nieve y pan recién hecho. La ciudad despertaba y entre las calles decoradas con luces, Valentina sintió algo parecido a la vida. Lucía apretaba su mano con fuerza mientras caminaban hacia el coche. ¿Sabes, Lucía?, dijo Valentina mientras conducía. Hace mucho que no paso la Navidad con nadie. ¿Por qué? Porque pensé que era más fácil estar sola. Mi papá dice que estar solo no es fácil, es una costumbre. Lucía miró por la ventana, viendo pasar los escaparates llenos de luces. A veces las costumbres también se pueden cambiar, ¿no? Valentina sonrió, pero sintió un nudo en la garganta. Sí, se pueden cambiar. El hospital olía a desinfectante y a esperanza. Encontraron la habitación en el tercer piso.
David dormía. Tenía el rostro pálido, pero respiraba tranquilo. Lucía corrió hacia él y lo abrazó con cuidado, apoyando la cabeza sobre su pecho. Los monitores marcaban el ritmo de su corazón. Valentina se quedó en el umbral, sin querer interrumpir. Había visto miles de contratos firmarse, acuerdos cerrarse, pero nunca un silencio tan poderoso como ese. David despertó minutos después. Al verlas, su mirada se llenó de alivio. «Gracias», murmuró, la voz ronca. «No sé cómo agradecerle». Valentina negó con la cabeza. «No tiene que hacerlo. Su hija fue la valiente». Lucía levantó la mirada. «Yo solo llamé a su puerta», dijo con inocencia. David sonrió débilmente. «¿Y cambiaste todo, pequeña?» La visita duró 1 hora. Cuando se despidieron, Lucía no quería soltar la mano de su padre. Valentina prometió que volverían por la tarde. En el coche, el silencio se llenó de pensamientos. Ella miraba la ciudad blanca, las luces que colgaban entre los edificios. Algo dentro le pedía hacer más, dar algo que no podía comprarse. Al llegar a casa, Lucía fue directa al ventanal. «¿Podemos poner un árbol?» Valentina la observó. Aquella casa nunca había tenido árbol, solo adornos caros y flores secas. «No tengo decoraciones», dijo. «Podemos hacerlas», respondió Lucía con la certeza de quien no ve límites. Valentina la miró sonreír y sintió un impulso extraño. Fue al trastero. Entre cajas olvidadas encontró una bolsa de adornos antiguos, guardados desde su infancia, estrellas de papel, guirnaldas gastadas, una figura de ángel con una ala rota. Las limpió y las puso sobre la mesa. Lucía aplaudió. «Son preciosas. Están viejas. Entonces son más mágicas», respondió la niña. Durante horas trabajaron juntas. Valentina cortaba cintas torcidas, Lucía las colgaba en el lugar equivocado. Rieron. La CEO, que llevaba años sin reír de verdad, terminó llorando de risa al ver que la niña había colgado una estrella boca abajo. El salón se llenó de vida, y el reflejo de las luces en los ventanales parecía devolverle el alma a la casa. Cuando cayó la tarde, Valentina preparó sopa instantánea, lo único que sabía cocinar, y la sirvió como si fuera un banquete. Lucía le contó historias de su madre, de cómo le cantaba villancicos inventados, de cómo hacían muñecos de nieve en la terraza del piso donde vivían antes. «¿La extrañas mucho?», preguntó Valentina. Lucía asintió. «Pero papá dice que ella me cuida desde el cielo». Hubo un silencio. Valentina bajó la mirada. «Seguro que sí». Después de cenar, Lucía dibujó algo en una hoja. Era una casa grande, un árbol enorme, y 3 personas tomadas de la mano. «¿Quiénes son?», preguntó Valentina. «Tú, mi papá y yo». Lucía sonrió. «Porque a veces las familias también se encuentran». Esa noche, cuando la niña se durmió, Valentina se quedó mirándola. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, su corazón ya no estaba solo. «¿Y tú? ¿Crees que una persona puede cambiar por amor? ¿O el corazón de los adultos ya está demasiado cansado para eso? Escríbelo en los comentarios y no olvides dejar tu like para seguir descubriendo lo que pasó después». El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando el teléfono sonó. David sería dado de alta esa misma tarde. Valentina colgó despacio. Se quedó de pie frente al ventanal, viendo cómo el sol hacía brillar los copos de nieve en el jardín. Sentía una mezcla de nerviosismo y algo que no sabía nombrar. No era solo preocupación, era anticipación, ilusión, una palabra que creía muerta dentro de ella. Lucía bajó las escaleras con el cabello alborotado y un dibujo en la mano. «¿Podemos llevarle esto a mi papá?», preguntó. El papel estaba cubierto de corazones torcidos y un gran «Te quiero, papá», escrito con rotulador rojo. Valentina asintió. «Por supuesto, y esta vez no iremos con las manos vacías». Pasó toda la mañana preparando algo que ni ella misma entendía. Encendió la cocina, desempolvó ollas que nunca había usado y buscó recetas en el móvil.
Quería cocinar para ellos, algo sencillo pero suyo. Fracasó 3 veces. El pavo se quemó por un lado, las patatas quedaron crudas, pero el olor a comida llenó la casa, y por primera vez, el lujo de su cocina tuvo sentido. Al mediodía, fue al centro comercial más cercano. La nieve se derretía sobre el parabrisas mientras conducía. Compró un pequeño árbol artificial, luces doradas, papel de regalo y juguetes sin saber si eran los correctos. En la caja, la cajera la miró sonriendo. Parece que se adelantó a los Reyes Magos. Valentina respondió con una sonrisa tímida. No podía explicarle que en realidad estaba intentando recuperar algo que nunca había tenido. A las 3, entró al hospital con el árbol pequeño en una bolsa y una caja de dulces. David estaba sentado en la cama, más color en el rostro, los ojos verdes brillando al verlas. «Parece que me trajeron la Navidad», bromeó. Lucía corrió a abrazarlo. Valentina, torpe, dejó la bolsa sobre la mesa y se disculpó. No sabía si era buena idea. «Es perfecta», interrumpió él. «Gracias por cuidar de mi hija». «Fue ella quien cuidó de mí», respondió. Mientras Lucía enseñaba su dibujo, Valentina se permitió observar a David de cerca. Tenía las manos grandes, curtidas, el gesto sereno. No parecía un hombre que se quejara del destino. En su mirada había cansancio, pero también paz. «Trabajo demasiado», dijo él, como si leyera sus pensamientos. «Y a veces me olvido de comer. Desde que Carmen murió, todo ha sido cuesta arriba». Ella era su esposa. No fue una pregunta. Él asintió. «Accidente de coche. Hace 2 años. Desde entonces solo somos Lucía y yo». Valentina lo escuchó en silencio. Había oído 1000 historias de éxito y tragedia en sus reuniones, pero ninguna le había golpeado tan hondo. Cuando los dieron de alta, Valentina insistió en llevarlos a su casa. «No acepto un no», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella. David intentó protestar, pero Lucía ya lo había convencido. «Papá, ella tiene un árbol, ¿sabes? Lo compramos juntas». «¿Ah, sí?», preguntó él sonriendo. «Y tiene luces mágicas», añadió la niña. Valentina rió. Hacía tanto que no reía así que el sonido le pareció ajeno. La comida fue un desastre glorioso. El pavo estaba dorado solo de un lado, las patatas un poco duras, pero nadie se quejó. Lucía comía riendo, con las mejillas llenas de chocolate, y David la observaba con una ternura que hizo que a Valentina se le encogiera el corazón. «Hace años que no celebramos algo así», dijo él, mirando alrededor. «Todo esto es más de lo que imaginé». Valentina bajó la mirada. «Yo también hacía años que no celebraba nada». Cuando Lucía se fue a dormir, los dos quedaron frente a la chimenea. La luz de las llamas iluminaba el rostro de David, y Valentina sintió por primera vez en mucho tiempo una calma verdadera. «¿Sabes?», dijo ella en voz baja, «yo solía pensar que el éxito era tenerlo todo bajo control. Y ahora, ¿qué piensas? Que el control es solo otra forma de miedo». David la miró con atención. «Entonces quizás sea hora de dejar de tener miedo». Sus miradas se encontraron. Ninguno de los dos dijo nada más. No hacía falta. Afuera, la nieve volvía a caer, silenciosa, paciente, como si el mundo quisiera darles una segunda oportunidad. Al día siguiente, Valentina llevó a David y Lucía de regreso a su casa. Pero antes de irse, la niña corrió hacia el árbol y dejó una nota entre las ramas. «Es mi carta para los Reyes», explicó. Valentina sonrió. «¿Puedo saber qué pediste?» «No, si lo digo, no se cumple». Cuando se marcharon, Valentina abrió la nota. Dentro, con letra infantil, decía: «Quiero que papá no esté solo nunca más, y que la señora Valentina sonría todos los días». Se le nublaron los ojos. Esa noche no encendió el televisor ni el teléfono. Solo se quedó mirando las luces del árbol, recordando la voz de Lucía, el agradecimiento en los ojos de David, el silencio nuevo que ya no dolía. A veces,
pensó. La vida no necesita grandes gestos, solo una puerta abierta, solo un poco de valor para dejar que alguien entre. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que un desconocido llegó justo cuando más lo necesitabas? Escríbelo abajo y deja tu like si crees que las segundas oportunidades existen. Nos vemos en la última parte. El año siguiente llegó como un soplo tibio que deshizo la nieve, pero no el recuerdo de aquella noche. Desde entonces, Valentina y David siguieron viéndose. Al principio fue por Lucía, una cena para agradecerle, una tarde en el parque, una visita corta que siempre se alargaba más de lo previsto. Pero poco a poco, esas visitas dejaron de tener excusas. La niña jugaba mientras los adultos hablaban, y en cada conversación nacía una complicidad que ninguno había planeado. Valentina, acostumbrada a los informes y a los silencios de cristal, comenzó a reír sin miedo. David, que había vivido 2 años en sombras, aprendió a mirar el futuro sin culpa. En marzo, Lucía enfermó de una simple gripe. Valentina pasó 3 días en su casa cuidándola, leyendo cuentos en voz alta y preparando sopas que siempre salían demasiado saladas. Una noche, mientras la niña dormía, David se acercó a la ventana y murmuró: «Nunca pensé que alguien pudiera llenar nuestra casa de luz así». Valentina lo miró en silencio. Yo tampoco sabía que me quedaba algo por llenar. Fue la primera vez que se tomaron de la mano. No hubo promesas, ni palabras grandes, solo la certeza de que 2 soledades se habían encontrado. Los meses pasaron. La primavera trajo flores y una calma que parecía ajena al mundo. Lucía insistía en invitar a Valentina a todos sus pequeños rituales: pintar huevos, recoger margaritas, preparar tartas imposibles. Valentina, que nunca había tenido infancia propia, aprendió a mancharse las manos sin remordimiento. Su empresa seguía funcionando, pero por primera vez no era su único centro. Los socios murmuraban sobre la nueva dulzura de su directora, los empleados decían que algo le había cambiado la mirada. Y sí, había cambiado. Había vida en ella. En verano, Valentina llevó a David y Lucía al mar. Fue su idea, un viaje improvisado. David aceptó con la condición de cocinar él. En la playa, Lucía construyó castillos de arena y le dijo a Valentina: «Mi mamá decía que el mar borra las cosas tristes». «Tu mamá tenía razón», respondió Valentina, con una sonrisa que dolía de tan sincera. David las observaba desde lejos, con una mezcla de gratitud y miedo. Sabía que amar otra vez era un riesgo, pero también sabía que no hacerlo sería un error aún mayor. En septiembre, al atardecer, bajo el mismo árbol del jardín donde habían montado aquel primer árbol de Navidad, David se arrodilló. No lo hizo con discursos ni anillos de lujo, solo con una frase sencilla: «No quiero seguir agradeciéndote por salvarme la vida. Quiero vivirla contigo». Valentina no respondió con palabras. Lo abrazó, fuerte, temblando. Desde la puerta, Lucía aplaudía. «Sabía que iba a pasar», gritó riendo. La boda fue en octubre, íntima, cálida. Lucía con un vestido rosa y una corona de flores. Valentina con un traje blanco sencillo, sin joyas. No había fotógrafos ni invitados famosos, solo gente verdadera. En la ceremonia, Lucía entregó los anillos y susurró a Valentina: «Gracias por venir aquella noche». Valentina se inclinó y respondió: «Gracias por tocar mi puerta». La nueva familia se instaló en el chalet de Valentina, ahora lleno de risas y desorden. En la entrada, colgaron una foto de los 3 en la playa. La vida se volvió sencilla y real. Desayunos con tostadas quemadas, carreras en el pasillo, abrazos espontáneos. El éxito dejó de medirse en cifras, y así llegó otra Navidad. La casa brillaba con luces rojas, el olor a galletas inundaba el aire. David luchaba en la cocina con un pavo que se negaba a cocinarse parejo, y Lucía corría por el salón con un gorro de elfo y un lazo dorado en el pelo. Valentina, sentada junto al fuego, observaba la escena con la sonrisa tranquila de quien ya no teme perderlo todo. Cuando sirvieron la cena,
Lucía levantó la copa de chocolate y dijo: «Hace un año no teníamos árbol, ni luces, ni a ti». Valentina le acarició el cabello. «Y ahora tenemos todo eso, y algo más». «¿Qué?», preguntó la niña. «Un hogar». Después de cenar, Lucía pidió su cuento favorito, el de cómo se conocieron. Valentina se acomodó junto a ella y empezó, como siempre. Era Nochebuena y nevaba mucho. Yo estaba sola, convencida de que la Navidad no era para mí. Entonces alguien llamó a la puerta y dijo 4 palabras que cambiaron mi vida. Lucía completó, sonriendo: «Señora, mi padre no despierta». Ambas rieron y David las miró con una emoción que le apretaba el pecho. Más tarde, cuando Lucía se durmió, los dos se quedaron frente a la chimenea. David tomó la mano de Valentina. «¿Sabes? Carmen estaría feliz». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Lo sé, la siento aquí», respondió, tocándose el corazón. Afuera, la nieve comenzaba a caer otra vez, cerrando el círculo. Valentina pensó en la vida, en cómo una puerta abierta en una noche de invierno había cambiado 3 destinos. Sonrió y por primera vez comprendió que el amor no era un riesgo, era una salvación. Si esta historia te ha hecho creer que a veces solo hace falta abrir una puerta para abrir también el corazón, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el destino nos encuentra o lo construimos nosotros? Gracias por quedarte hasta el final, porque tú también formas parte de esta historia.